muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La idea fue no hacer una presentación de los libros en lo individual, sino generar este espacio de reflexión conjunta, esta suerte de conversatorio que tendrá una duración de 2 horas, en el cual pues reflexionemos alrededor de la importancia de las obras, del origen de algunas de ellas, como sé que hará el doctor José Luis Soberanes, de la trascendencia de este catálogo que constituye, y lo puedo decir con objetividad, la aportación académica más relevante desde el punto de vista editorial que haya realizado ninguna otra institución a propósito del centenario de la Constitución. Hemos publicado y publicaremos por lo pronto, según los cálculos que me entregaba la Secretaría Técnica, más de 110 volúmenes a propósito del centenario, que quiero que sepan que todos y cada uno de ellos han sido el resultado de un muy cuidadoso y escrupuloso trabajo académico, han sido el resultado de una supervisión técnica muy sólida y han sido también producto del esfuerzo de autoras y autores de primer nivel. Es decir, si bien el número podría parecer abrumador, les garantizo que lo es, pero lo es también en calidad y en rigor académico. Solo diré algunas cuestiones muy puntuales y después le he pedido al secretario académico, al doctor Francisco Ibarra Palafox, que sea él quien conduzca la mesa. Lo primero que quiero es agradecer y felicitar pues al equipo de la Secretaría Técnica del Instituto, encabezada por el licenciado Raúl Márquez, y a todo su equipo de trabajo, que en verdad hicieron un esfuerzo excepcional y lo siguen haciendo. Pero sobre todo se imaginarán que el año pasado el trabajo de ese equipo fue un trabajo extenuante y lograron llegar con las obras a tiempo, y todavía a lo largo del año seguirán saliendo más obras. En segundo lugar, quiero agradecer a quienes han aceptado acompañarnos el día de hoy. En particular, lo digo porque aunque son de casa, pues han hecho un esfuerzo en sus agendas para estar el día de hoy. A las autoras y autores que hoy nos acompañan y a la doctora Patricia Galeana, quien ha sido además una cómplice institucional y una cómplice académica de gran parte de las obras que aquí se han llevado a cabo. En verdad, muchísimas gracias, Pati, no solo por estar el día de hoy, sino por haber hecho posible la coedición de un conjunto y un paquete de obras muy importantes. En segundo lugar, por supuesto, al director de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Nos honra que nos acompañe el día de hoy el doctor Raúl Contreras. En verdad, Raúl, muchas gracias por haberte abierto un espacio. Entrando el día de hoy me decía Raúl, este es el tercer evento del día, se lo creo, y lo peor es que seguramente tiene varios más. De hecho, tenemos una comida juntos al rato también y tal, y me da mucho gusto, en verdad, Raúl, que nos acompañes el día de hoy. Sabes que estás en casa, no solo en casa institucional, sino también en la casa del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Gracias por estar el día de hoy. Y también, por supuesto, a Gerardo Esquivel. Gerardo, que nos acompaña, es también académico de nuestra universidad, pero el día de hoy nos acompaña también en representación de sí mismo como coordinador de una de las obras a las que haré mención y del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, con quienes también editamos una obra muy importante. No abundaré en todo lo que hay en el catálogo, solo diré algunas cosas de las que a mí me parecen que vale la pena subrayar. Por ejemplo, la edición de los 4 volúmenes de los 100 ensayos para el centenario. 100 ensayos que fueron pensados para reflexionar a propósito de la Constitución desde distintas perspectivas: histórica, política, propiamente jurídica, social, y del cual muchos y muchas de ustedes son autores. Esa es una obra emblemática que fue precisamente editada con el Instituto Belisario Domínguez, que creo que tiene una calidad excepcional y que, como el número indica, logró concitar el esfuerzo de 100 plumas. Entonces es una obra que fue un gran esfuerzo y que tiene una enorme calidad. Otra obra, logramos editar aquí coedición con varias instituciones, no las menciono todas, la edición del Centenario de los Derechos del Pueblo Mexicano. Una edición muy cuidada, una edición que se llevó a cabo a lo largo de varios meses, revisando todos sus contenidos y actualizando contenidos muy difíciles. Por ejemplo, todos los que tenían que ver con las llamadas reformas estructurales del llamado Pacto por México y que no constaban en las obras anteriores, pero además se le adicionaron algunos tomos de estudios muy relevantes,
uno, por ejemplo, de convencionalidad, que no podía dejar de estar siendo, digamos, uno de los grandes temas del constitucionalismo actual, y es una obra, de nuevo, de una estupenda calidad académica, que no en demérito de las anteriores, yo incluso coordiné alguna de las anteriores, sí me atrevo a decir que es la mejor edición de Los Derechos del Pueblo Mexicano. Aquí quiero reconocer, sin duda, a Luis René Guerrero Galván, no solo por este esfuerzo. Luis René llevó un proyecto muy importante, el proyecto de CONACYT, del que salieron varias obras, pero en este caso Luis René Guerrero, Eduardo Ferrer MacGregor y por supuesto Pamela Rodríguez, que hicieron un trabajo excepcional para que esta obra fuera posible. Con el INERM realizamos una serie de coediciones magníficas, de libros que tienen perspectiva histórica, de libros que recogen momentos muy importantes en torno al proceso constituyente y a la Constitución ya en movimiento, pero también se retomó dos colecciones que no quiero dejar de mencionar. La de Nuestros Derechos, que es una colección que, si no me equivoco, se editó por primera vez bajo la dirección del doctor Diego Valadez y que ahora se reedita actualizando una colección que acerca el tema de los derechos a distintos grupos poblacionales, porque está pensado de una manera no orientada solamente en tono individual. Y otra importantísima colección, y mi reconocimiento al esfuerzo de Daniel Barceló a volver a hacer posible esta revisión del constitucionalismo, en donde el constitucionalismo también importa, que es en el ámbito de lo local. Y ahí tenemos una magnífica colección de libros que fue de nuevo coeditada con el INERM y que creo que tiene un enorme valor. Hay otros trabajos muy particulares que son resultados de seminarios internacionales que hicimos y que han ido sembrando semillas para el debate constitucional contemporáneo y que ahí están. Y hay después otras obras de distintos autores coordinadas o de autoría individual que piensan con un criterio de verdadera dogmática jurídica los grandes temas del derecho actual. No puedo dejar de mencionar, por ejemplo, la obra de nuevo coordinada entre otros por el doctor Eduardo Ferrer, y que mira el amparo con una perspectiva histórica y comparada, y que creo que tiene un valor enorme para pensar el amparo el día de hoy. En fin, y por supuesto, y además tengo a Diego Valadez y a Héctor Fix aquí a mi derecha, y ya estaba omitiendo las reediciones actualizadas de nuestro estudio sobre el texto reordenado y consolidado de la Constitución actual. Un ejercicio que no solamente ha sido académico, que ha tenido un impacto de debate público nacional e internacional muy relevante y que esperamos ver muy pronto reflejado en el primer texto constitucional real trabajado con esa metodología, elaborado en esa versión académica de nuevo por Héctor Fix Fierro, y que probablemente, y esperamos que así sea, se convierta en la nueva constitución de una entidad federativa, no diré cuál, pero ahí está ya, digamos, en manos de los legisladores locales. Entonces, bueno, es un catálogo en verdad creo que muy rico, creo que muy valioso, creo que honra no únicamente este instituto, honra a nuestra universidad, honra a los autores y autoras de los textos, y de alguna manera constituye la aportación académica, creo, más importante, junto con las actividades que hemos realizado, pero que quedará en el tiempo, que puede hacer esta comunidad al pensamiento jurídico nacional e internacional. Todo el catálogo es consultable, está como siempre en nuestra biblioteca jurídica virtual, gracias al esfuerzo de nuestro equipo editorial, pero también, hay que decirlo, a la generosidad de las instituciones coeditoras. Así que bueno, ahí lo pueden conocer, aunque también si adquieren los volúmenes es todavía mejor para nosotros. Y aprovecho y cierro diciéndoles a las autoras y autores de las distintas obras que si no les han llegado sus obras, tienen todo el derecho de reclamárselas al licenciado Raúl Márquez. Y en verdad, muchas gracias a todas y a todos los autores y coautores que están aquí, porque hicieron posible esto con su inteligencia, con su talento, con su disciplina y con su enorme paciencia, porque para estar a tiempo yo sé que los presionamos y las presionamos mucho. Entonces, sin más, le daría la palabra al doctor Francisco Ibarra para que nos haga favor de darle la palabra a quienes ya hemos pedido unas primeras intervenciones, y después abrimos la ronda para que quien quiera participar pueda hacerlo. Por favor, Francisco. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a tan distinguido presidium. Están nuestros exdirectores, la abogada general, director de la Facultad de Derecho, la doctora Galeana, que preside el INER,
y desde luego Gerardo Esquivel y todos y cada uno de quienes han colaborado en estas obras del centenario que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas. No tengo que agregar mucho a lo dicho por nuestro director en este momento, sino decirles un poco sobre la dinámica de la mesa. Primero, que es una dinámica difícil de moderar para un servidor propio, no solamente por el espacio, sino por la disposición de las mesas. Se pusieron en esta forma, simulando un rectángulo, para producir un conversatorio. Nuestros exdirectores, el director de la Facultad de Derecho, la doctora Galeana, el doctor Gerardo Esquivel, tomarán la palabra por espacio de 5 a 7 minutos. Tengo un cronómetro, si pueden verlo, está bien, si no, no hay problema. El tema será un tema relacionado con el catálogo propio del centenario, o bien un tema que quiera alguno de los expositores subrayar de nuestra Constitución del 17. Concluida esta primera, esta ronda de participaciones, abriremos la mesa a participaciones del resto de los colaboradores de las obras del centenario, y si nos alcanza el tiempo habrá una sesión de preguntas y respuestas. Esta segunda sesión será solamente por 3 minutos, ¿sí? Es decir, en la segunda ronda, cuando se abra la segunda ronda, solamente serán 3 minutos. Igual les ruego, aquí sí, particularmente les ruego ver el micrófono. Sí, nuestro director. Yo poniendo el desorden cuando pide precisión en el tiempo, pero es que omití una obra que no puedo omitir por varias razones. El doctor José Luis Soberanes propuso, impulsó y está llevando a cabo con mucho liderazgo la nueva reedición del Diccionario Jurídico Mexicano, que es una obra que está en proceso de elaboración, que editaremos con la editorial Porrúa, como se ha hecho tradicionalmente, y en la que participan, además de varios colegas de este instituto, muchos profesores de la Facultad de Derecho, cosa que también le agradezco mucho al doctor Raúl Contreras, que nos ha servido de puente para hacer esto posible. Y además, pues aprovecho para decirles a quienes no han entregado sus textos que estamos con los tiempos encima. Gracias. El orden que hemos platicado, participarán primero nuestros exdirectores en orden alfabético. Tomará la palabra primero el doctor Fixfierro, estás a mitad de la lista. Enseguida el doctor Soberanes y después el doctor Diego Valadez. Posteriormente la doctora Galeana, si nos hace el honor, doctora. Enseguida el doctor Raúl Contreras, nuestro director de la Facultad de Derecho, y concluirá esta ronda el doctor Gerardo Esquivel del Instituto Belisario Domínguez. Hecho esto, abriremos la siguiente ronda de 3 minutos para el resto de los colaboradores. Pues sin más, quisiera ceder la palabra al primero de nuestros ponentes, que es nuestro director, el doctor Fixfierro. Bien, muy buenas tardes. Pues ante todo expresar mi gratitud por la invitación a estar en esta mesa. A veces me han puesto, en lugar de Fix, me han puesto Six, pero aún así creo que sería el primero en hablar, ¿no? Lo cual pues es un problema. Yo realmente no tengo preparada ninguna gran reflexión, por lo cual seré realmente muy breve. Yo nada más quisiera resaltar una cosa de todo este esfuerzo del catálogo del centenario, y también pensando en los centenarios que celebramos en 2010. Pues sabemos muy bien que muchas de las celebraciones que se organizaron y los homenajes y demás a nivel nacional pues no fueron los más afortunados, ¿no? Lo cual pues refleja un poco la situación del país y quizá una cierta pérdida de brújula de dónde estamos y hacia dónde queremos avanzar. Pero de lo que yo sí estoy convencido es que las instituciones académicas sí hicieron su tarea y la hicieron con creces, ¿no? La doctora Galeana sabe muy bien, en el año 2010 hicimos un programa también muy intenso de publicaciones, en esa ocasión con el Senado, la Comisión de Festejos del Bicentenario, donde la doctora Galeana era la secretaria técnica, y la verdad salieron unas obras extraordinarias, ¿no? Entonces pienso yo que con creces podemos sentirnos satisfechos, que además son contribuciones que van a durar, que van a
ser un referente y que al menos este instituto y otras instituciones académicas hicieron realmente un esfuerzo digno de todas estas celebraciones. Ya vienen otras, ¿no? El 2024, en fin, no van a faltar centenarios. Ahora, en cuanto al catálogo, bueno, pues es extraordinario y pienso que hay para todos los intereses y para toda clase de reflexiones, incluyendo proyectos, creo yo, novedosos, importantes, como los que mencionó nuestro director. Entonces, pues yo diría que es una manera digna y de celebrar los centenarios y en este año particularmente de nuestra Constitución, de manera que pues yo me siento particularmente orgulloso de haber colaborado y con un granito de arena en los textos. Me motivó mucho, hasta entregué a tiempo, cosa que para mí la doctora Galeana lo sabe muy bien, es realmente raro en mi caso, ¿no? Y que bueno, incluso viéndolo pues en una perspectiva un poco más amplia, yo tuve la satisfacción hace unos años de haber también impulsado en lo que me tocó toda esta obra editorial que al estar ahora en la Biblioteca Jurídica Virtual pues está a disposición pues de la Tierra, sus alrededores y el resto del universo. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Fix Fierro, el doctor José Luis Soberanes, por favor. Muchas gracias, distinguidas autoridades que nos acompañan. Yo quisiera contar una historia, la historia de la tercera edición de Los Derechos del Pueblo Mexicano. Perdón por la falta de modestia, si lo ven de mi parte, porque de esa época, del 85, pues creo que nada más quedamos el doctor Valadez y yo, y en esa época el doctor Valadez estaba metido más bien en el sector salud, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que se conozca la historia de la tercera edición, por las razones que voy a mencionar a continuación. Indiscutiblemente, ¿verdad? Yo creo que todos coincidimos que Los Derechos del Pueblo Mexicano pues es la obra más importante del derecho constitucional en este país. La idea original fue de un notable profesor de la Facultad de Derecho de Amparo, el doctor Octavio Hernández, quien en 1966 lideró esta idea a través de la Cámara de Diputados. La primera edición la hizo inclusive la Cámara de Diputados directamente, no hubo ninguna otra editorial comercial que participara en ella. Y entonces la idea de don Octavio pues, fue algo muy útil, que a todos nos ha servido muchísimo, ¿verdad? Poner la historia constitucional de México, luego el aspecto comparativo, el aspecto jurisprudencial, luego ya la explicación de cada artículo e inclusive las iniciativas que no habían prosperado. De esta edición, la única persona de jurídicas que estuvo ahí metido fue el maestro Fixamudio en el consejo técnico, ¿verdad? La segunda edición que lideró ya no don Octavio, sino el entonces diputado Enrique Álvarez del Castillo, en 1978, tenía una clara intención, no nada más de retomar la primera edición, sino analizar la reforma política, la primera gran reforma política que se había dado recientemente, la que había impulsado el maestro Reyes Heroles. Y en esta obra sí ya estuvieron más gentes nuestras, estuvo el doctor Carpizo, el doctor Fixamudio y el doctor Valadez, de forma, podríamos decir, individual. Y aquí, sobre todo, como les digo a ustedes, el estudio de la reforma política, pues fue la gran aportación. Álvarez del Castillo además hizo otra obra de los derechos sociales, que ya después ya no se continuó, ya no se volvió a seguir adelante. Y aquí sí se le dio a una editorial privada, que fue a Manuel Porrúa, el papá de Miguel Ángel, de la antigua librería de Manuel Porrúa en 5 de Mayo, quien, entonces ya fue esta editorial,
me acuerdo todavía del acto de presentación que se hizo en la antigua Cámara de Diputados, ahí en Donceles, en la cual asistió el propio presidente de la República y don Jesús Romero Flores. Yo no sé si él fue el último constituyente, Romero Flores, ¿verdad? Que el pobrecito ya está muy mayor, ¿verdad? Inclusive a la hora que tocan el himno, se puso a dirigir ahí a todo el público para que cantara el himno, ¿no? Bueno, pero luego ya vino la tercera edición, que es la que me interesa comentarles a ustedes. ¿Por qué? Porque don Octavio, que por cierto es o fue suegro de nuestro rector, el doctor Gragua, se le ocurrió la idea de vincular a jurídicas a esta obra. Y desde entonces los derechos del pueblo mexicano ha estado vinculada a jurídicas y ha sido este instituto el que la ha sacado. Por eso es que yo quería destacar este aspecto. Yo tenía el gusto de conocer a don Octavio, le había ayudado junto con otra persona del instituto, no sé si ustedes recordarán, al licenciado Ezequiel Guerrero, le ayudamos en la actualización de su libro de amparo. Y entonces él me llama y me dice, oiga, ¿usted cree que jurídicas quiere entrar? Bueno, pues yo se lo planteé al director, al doctor Carpizo, y dijo, sí, por supuesto que sí. Y así fue como salió la tercera edición, como les digo a ustedes, ya de manera vinculada al instituto, y también allí apareció otro elemento que también ha estado muy vinculado, que es Miguel Ángel Porrúa, porque desde entonces Miguel Ángel, que en ese momento se estaba separando, había muerto su papá, y él estaba fundando su propia librería, la que todos conocemos aquí en San Ángel, y su editorial, le encargó don Octavio pues que viera los aspectos editoriales o técnico-editoriales. Y así pues quedó como director general de la obra don Octavio Hernández, el subdirector, un ayudante del Modesto Barragán, coordinador, el hijo de don Octavio, Lorenzo Hernández, y el consejo editorial estuvo integrado por el diputado Enrique Soto Izquierdo, Jorge Carpizo Margregor, Jorge Madrazo, Héctor Fixamudio y su servidor José Luis Soberanes, que entonces yo era el jefe de publicaciones de este instituto, y a través de esta vinculación fue que se sacó adelante la tercera edición de 1985. Aquí ya fue una edición, aquí la traigo yo, muchísimo más rica, muchísimo más completa, con 18 volúmenes, creo que la primera fueron 6, esta eran 18 volúmenes más 2 anexos, ¿no? que ya no habían alcanzado y se pusieron como anexos, ¿verdad? Y que, como les digo, la parte de estudios doctrinales que se incluyeron fue importantísimo, y eso fue precisamente gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Toda esta carga de estudios doctrinales, históricos, etcétera, fue precisamente de este instituto, y era lo que quería yo destacar aquí en los breves minutos que nos han dado. Poco tiempo después falleció don Octavio, y la hija, Mercedes, amiga de Rosita, ella hizo que donaran al instituto la biblioteca de don Octavio, y así fue como surgió el Fondo Octavio Hernández, que era toda la gran biblioteca de don Octavio que donó al instituto precisamente la hija. Y ahí surgió también el premio Octavio Hernández, que yo ya le dije a nuestro director que le dijera al rector a ver si lo quería revivir, pero parece que el señor rector no tiene muy buen recuerdo de su suegro, ¿verdad? Sí lo tiene, y está en proceso de resucitar el premio. Y el premio Octavio Hernández, ¿no? Inclusive hasta una medalla se acuñó, etcétera. Bueno, y entonces, de esta forma, y ya por eso termino, fue que surgió la tercera edición, y de ahí todas las demás, por un lado vinculado al instituto, pero también ahí surgió la vinculación, para bien o para mal, hay cada quien dirá, la vinculación del instituto con Miguel Ángel Porrúa, y que pues a lo largo de todos estos años y a través de una relación así un poco complicada, pues hemos seguido trabajando con Miguel Ángel y con esta edición. Ojalá pues que no acabe,
sino que continúe. Ahora pues le tenemos que agradecer a nuestro director el gran entusiasmo que puso para que saliera esta edición conmemorativa del centenario, y creo pues que sigue siendo una gran aportación de nuestro instituto precisamente a la cultura constitucional de este país. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Luis Soberanes por este dato histórico tan interesante sobre esta fundamental obra. Enseguida, el doctor Diego Valadez, también exdirector de este instituto, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Ibarra. Congratulaciones, señor director, porque nos ha convocado usted a una reunión realmente inusual. No se trata de la presentación de un libro, ni siquiera de un gran conjunto de libros ante un público interesado, sino se trata de una reflexión que estamos sosteniendo básicamente autores de las propias obras o colaboradores de algunas de ellas o coordinadores o editores de los libros. Me atrevo a decir que por lo menos el 75% de los presentes estamos involucrados en alguna medida con alguna o algunas de las obras. Considero que esta generación nuestra es una generación privilegiada. Es una generación a la que le ha tocado vivir 2 centenarios y un bicentenario, esenciales en la vida de cualquier Estado o de cualquier república democrática contemporánea. Y lo que ahora nos convoca es uno de esos centenarios, el de la Constitución. Creo que podemos, al hilo del catálogo que se ha difundido y de las obras en general que se han presentado, estar conscientes de algo que nos concierne a todos los presentes, porque la mayoría somos abogados, también hay algunos historiadores, pero y a un médico, pero lo consideramos del gremio jurídico. Y es que 100 años de Constitución, más de 100 obras publicadas en torno a ella y ni un solo tratado de derecho constitucional en un siglo. Esto es llamativo. Hemos compensado con esa ausencia, con esta intensa labor de publicación que recoge no solamente a los autores contemporáneos, sino que recoge también a muchos de la propia época en la que se fraguó la Constitución y que acompañaron su desarrollo a lo largo del centenario o de los 100 años. Hago esta reflexión porque el que no tengamos un solo tratado, tenemos muchos manuales, algunos incluso muy buenos. Aquí hay un autor de uno de ellos, el doctor Gamas, pero no tenemos un tratado porque no hemos tenido que tratar, porque la Constitución ha sido de tal manera dinámica, esto tiene ventajas, pero también ha tenido desventajas, que no nos ha dado tiempo en 100 años para sentarnos a revisarla y a meditar sobre ella. Ojalá que esto cambie, ojalá que en el segundo centenario haya varios tratados sobre la Constitución, si es que este instituto se sale con la suya, que es tener una Constitución reordenada, que le dé un nuevo sesgo a la escritura de la Constitución en México. No parece que vayamos por allí. La Constitución de Ciudad de México es una mala noticia en el orden de la técnica constitucional. Pero justamente este centenario y este conversatorio y esta considerable aportación de estudios sobre la Constitución nos pueden permitir una reflexión en la que lleguemos a concluir que todo lo que se ha publicado va a ser útil para revisar la Constitución, para reordenarla, para
inclusive mejorarla en cuanto a su redacción y en cuanto a evitarle al país el trauma de llegar a una nueva Constitución, que ya también es un tema acerca del cual se habla mucho, en el que comencemos de nueva cuenta como si tuviéramos una especie de tradición legislativa de Penélope, que cada vez que estamos terminando una obra y redondeándola y mejorándola, llegamos al punto de su sustitución. Creo por lo mismo que los materiales que hoy se comentan y que van a ser objeto de reflexión en esta mesa son sin duda útiles en un doble sentido. Por un lado, contribuyen a la cultura constitucional que el país necesita, y por otro lado, ofrecen materiales de trabajo, de reflexión para los expertos y para los interesados en la materia, aunque no sean expertos, a efecto de que podamos prever para el futuro de México un ordenamiento constitucional más estable, que preserve todos los avances en materia de derechos sociales, de derechos humanos y de derechos democráticos, que los enriquezca con nuevas instituciones que ya están latentes en el ámbito de las discusiones académicas y políticas en el país, pero que también permita que podamos sistematizar hacia el futuro lo que ha sido una muy rica experiencia en el orden de las ideas, en el orden de las instituciones, aunque ha tenido, infortunadamente, altas y bajas y no ha sido coherente o sistemática en cuanto a su forma de escritura, a su forma de expresión. De suerte que esta gran biblioteca constitucional con la que contaremos a partir del centenario de la Constitución puede ser la base para que construyamos una nueva estructura y le demos una nueva arquitectura a la actual Constitución, y que dentro de 100 años nuestros sucesores en este instituto y en otras instituciones puedan también sentarse y decir: valió la pena el esfuerzo que hace 100 años realizó aquella generación. Muchas gracias, director. Muchas gracias al doctor Diego Valadez. También gracias por su puntualidad. Quise ser prudente. Se está proyectando en esta pantalla el catálogo del centenario. También está en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, está exactamente en el banner principal, la pueden ver ahí. Los textos principales, me dice la doctora Galeana que nos faltan 15 en ese catálogo. Imagínense, es una obra monumental lo que tenemos allí, pero como ustedes conocen, la página del instituto se está proyectando aquí poco a poco, y también aquí proyecto el cronómetro, si ustedes me permiten. A continuación, cedo la palabra precisamente a la doctora Patricia Galeana, quien ha sido una de las principales coeditoras de esta obra del centenario con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doctora, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues me da mucho gusto poder celebrar con ustedes, con esta comunidad jurídica, el catálogo del centenario. Y yo nada más quisiera recordar cómo surge la alianza que buscó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México con esta institución, que es pues el cenáculo realmente de la cultura jurídica en nuestro país. Se creó, como ustedes recordarán, un comité de los 3 poderes, y en este comité se establecieron 3 ejes de acción: el recordar los sucesos históricos y la trascendencia que tuvieron para nuestro país hace 100 años, el difundir el contenido de la Constitución y reflexionar sobre los mejores mecanismos para su cumplimiento. En este escenario nos tocó tener la Secretaría Técnica, y desde luego lo que nos dimos a la tarea de hacer fue una obra editorial. Y esta obra editorial no podría haberse llevado a cabo sin la participación del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de grandes investigadores
que colaboraron en ella. Yo quiero decirles que, bueno, nosotros también tenemos nuestro catálogo, el catálogo de la Biblioteca Constitucional, que hasta la fecha tiene publicados 127 títulos y llegará este año a 200 títulos. Y también, como lo hizo ver el director de Jurídicas, el doctor Pedro Salazar, también tienen calidad, no nada más es la cantidad. Y precisamente por eso al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Por eso nos acercamos al Instituto de Investigaciones Jurídicas. De las 127 obras que hemos publicado hasta la fecha, 84 fueron coeditadas con este instituto y hubo una participación de 35 investigadores. Yo quiero destacar aquí, en primer lugar, pues a los miembros del Consejo para el Centenario de la Constitución, al doctor Sergio García Ramírez, el doctor Pedro Salazar, desde luego, el doctor Héctor Fix Fierro, el doctor José Gamas Torruco, sin cuyo consejo pues esta obra editorial tampoco se hubiera podido llevar a cabo. Entre las investigadoras e investigadores que realizan estos trabajos, pues está aquí nuestra abogada general, Mónica González Contró, que hace los derechos de las niñas y de los niños. Están José Gamas Torruco, que también participó. De hecho, todos los consejeros participan y 30 investigadores más. Yo quisiera destacar algunas series, ya dos fueron mencionadas por el director. En primer lugar, quisiera destacar la de Recordar. Bueno, como historiadora me parece indispensable que tuviéramos la reedición de fuentes primarias indispensables para comprender el proceso que dio origen a la Constitución que nos rige. Entonces se publicaron las fuentes históricas, tanto la de Bojorquez como la de Pallavicini, la de Jesús Romero Flores, fundador del INERM precisamente, y los propios debates. Inclusive después el INERM hizo una depuración de todas las erratas que han tenido las diferentes ediciones que se han hecho desde la primera hasta este centenario, y sacamos una nueva edición sin errores ortotipográficos fundamentalmente. Las otras series, además de la de fuentes históricas, está México y la Constitución de 1917, que fue coeditada con Jurídicas y con el Senado de la República en 12 volúmenes y contiene todo lo que ustedes quieran saber sobre México y la Constitución de 17, desde el contexto nacional en que se da, el contexto internacional, cuál fue el devenir que se fue dando del constituyente a través de la prensa de esa época, hasta llegar a ver cómo tuvo impacto esta Carta Magna, inclusive en la narrativa mexicana y la organización de los tres poderes de la Unión. Otra serie es la de Grandes Temas Constitucionales, en 13 volúmenes, en donde se ven, como su nombre lo dice, temas fundamentales del constitucionalismo, como es el federalismo, municipio libre, el derecho agrario, derecho laboral, derechos humanos, el constitucionalismo en el siglo XXI, del doctor Paoli Bolio, en donde inclusive se cuestiona sobre conveniencia o inconveniencia de hacer una nueva constitución. Otra serie que ya mencionó el doctor Salazar es la de Revolución y Constitución en las entidades federativas, donde se da cuenta de los planes revolucionarios, cómo fueron desarrollándose en cada entidad y sus respectivas constituciones, coordinado por el doctor Daniel Barceló. Y la actualización de nuestros derechos, que se ha visto enriquecida con nuevos temas. O sea, son hasta ahorita 22 volúmenes los que hemos publicado, desde qué es el derecho del doctor Cázares, el de las niñas y los niños de la doctora González Contró, de las mujeres de Lucía Rafael, las comunidades indígenas, los campesinos, los trabajadores de diferentes sectores, los trabajadores al servicio del Estado,
del doctor Sergio García Ramírez, y todos los diferentes sectores de trabajadores al servicio de la salud, por ejemplo, y también otros sectores de la población, diversidad sexual, personas en prisión, enfermos psiquiátricos, obra del doctor Cano Valle, personas divorciadas, contribuyentes, usuarios de la banca, arrendatarios, autores, todos los sectores sociales, y todavía continúa, o sea, vamos en el 22, pero continúa. Y pues yo quisiera también mencionar una obra que está teniendo una gran demanda, yo creo que se va a convertir en un bestseller, que es Voluntad del Pueblo. Es obra del doctor Héctor Fix Fierro, que nos da en una forma muy accesible la historia del constitucionalismo mundial, del constitucionalismo en México y de la Constitución que nos rige para personas no especializadas, y yo creo que aún las especializadas aprenderán mucho de este texto. No me queda sino agradecer al instituto, a su director, todo el apoyo para haber podido sacar adelante esta obra, y a todas las autoras y autores por sus enriquecedoras aportaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Patricia Galeana, directora del INERM. A continuación, cedo la palabra al doctor Raúl Contreras, director de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor. Muchísimas gracias, Pedro, por invitarnos a esta reunión. Cuando el doctor Ibarra Palafox dijo que este conversatorio tenía problemas en los espacios y en las mesas, creo que omitió decir que el problema es estar reunido ante tantos talentos y ante los mejores constitucionalistas de México, que no es poca cosa. Agradezco a nombre de la facultad que nos inviten a nuestra institución hermana para hacer algunos comentarios, porque la obra que la UNAM ha hecho con motivo del centenario pues es magnífica, es enorme. Quizá pudiéramos comentar que en la Facultad de Derecho también instalamos una comisión para los festejos de la Constitución, que está a punto de terminar una obra que se llama La Gran Enciclopedia, que serán 52 libros, uno por cada materia de las que se imparten en la facultad, que el compromiso con los autores, nos faltan 6 autores por terminar para sacar la edición completa de toda la enciclopedia. Y el comentario es que me tocó a mí, y no crean que fue porque yo soy director, porque esto se empezó a hacer hace año y medio, el trabajo de hacer la materia de Derecho Constitucional, y a raíz de lo que comenta el doctor Diego Valadez, creo que es más difícil escribir ahora sobre Derecho Constitucional que sobre la miscelánea fiscal, porque es muy difícil recomendarle a los alumnos que compren una constitución en enero y explicarles en mayo que ya no les sirve, o que está incompleta, o que ya tiene alguna reforma, y es un tema muy que nos debe llevar a la reflexión. En la facultad hemos hecho también varias obras conmemorativas, y estamos preparando, a raíz de un tema que comenté con el doctor Salazar, una APP sobre la Constitución, para que en el idioma de los jóvenes pues cualquiera pueda saber qué dice la Constitución, reproducir el texto. Estamos haciendo un índice temático, porque si alguien toma la Constitución y quiere saber qué dice en materia de salud, pues el índice de la Constitución no lo dice. Estamos haciendo un índice temático con un muy pequeño comentario sobre cada uno de los artículos, que ayude pues a una de las cosas que nos reportó la encuesta, de que el 90% de los mexicanos no ha leído la Constitución. Entonces vamos a tratar de hacer pues esa aportación, y vamos a estar muy pendientes de ello. Y pues creo que con esto y con todos los libros que la Facultad de Derecho también está convocando, la UNAM está cumpliendo con su papel de ser la conciencia crítica de la nación. Yo quiero reflexionar sobre otro aniversario importante. Se cumplen 40 años de la reforma política a la que hizo referencia al doctor Soberanes, que fue una reforma que cambió a México, porque salimos de la era, lo comentamos el día de ayer en Acatlán, de la era del partido único y dominante,
a una democratización amplísima del país en todos sus niveles de gobierno, que nos lleva a la reflexión de que tenemos 40 años democratizando al país y ahora tenemos que ver cómo hacemos que el Estado en sus 3 niveles de gobierno opere, se coordine y sea eficaz, porque en la materia de la democratización ya se cumplió, pero ahora los grandes problemas que está viviendo México de violencia, de inseguridad, de impunidad, de corrupción gubernamental en todos los niveles, de pobreza, desigualdad, tienen que ver con un tema que es el del federalismo. Desde el punto de vista de la dirección, pues vamos a trabajar como línea de investigación y como línea de acción. Vamos a empezar con un evento que estamos coordinando con Lorenzo Córdoba, con el presidente del Instituto Nacional Electoral, sobre analizar en nuestro federalismo, porque si bien desde 1824 hemos insistido en que la forma de Estado es federal, con la excepción de los 10 años que tuvieron vigencia las constituciones centralistas, pues hemos visto siempre que el federalismo o que el fortalecimiento de las entidades federativas ha sido visto como un riesgo político para la federación o para el gobierno federal, y que estamos viviendo o hemos vivido en los últimos años una tendencia centralizadora. Nada menos el artículo 73 de nuestra Carta Magna es el artículo que más reformas ha sufrido a lo largo de estos 100 años. Contamos 78 reformas que han ido acumulándole facultades al Congreso en demérito de la soberanía de las entidades federativas. Y en contraprestación, el artículo 124, que es el que distribuye las competencias, solamente se ha reformado una sola vez y que fue recientemente, ahora con la reforma de la Ciudad de México en 2016, pues para agregarle que no nada más a las entidades, a los estados, sino a la Ciudad de México como entidad federativa en su nueva función. Si revisamos el texto constitucional es muy confuso, habla de distribuir competencias, de establecer concurrencias o de establecer coordinaciones, pero esta muy confusa terminología de las potestades que tiene la Federación, lo que sí nos lleva como resumen es que ha incrementado la hegemonía del Congreso Federal en detrimento de la soberanía o de los espacios soberanos de las 32 entidades federativas. Este modelo federal al que nosotros estamos llamando a la reflexión es altamente centralizador. Las mismas facultades del Instituto Nacional Electoral le han quitado a las entidades federativas la facultad de la autodeterminación y ahora se organizan por un órgano central. Vamos a ver cómo sale en 2018, vamos a ayudar a nuestro compañero Lorenzo para que salga muy bien, pero no es poca cosa el enorme reto que tendrá el INE. Pero creemos que es un sistema de distribución de competencias muy poco claro, confuso, contradictorio y muy desequilibrador. Entonces vamos a trabajar pues en este sentido. Creo que la academia tiene que llamar a esto, porque cuando la responsabilidad es de todos, la culpa es de nadie. Y lo que hemos visto ahora es que en temas como el combate a la inseguridad, a la violencia, al crimen, pues enfrentamos a una delincuencia organizada con un Estado muy desorganizado. Y todo esto creo que tiene que ver, desde el punto de vista académico, con que la Constitución no hace una clara distribución de competencias y responsabilidades. Así que, pues nosotros ponemos en la mesa de la discusión este tema y desde luego que los investigadores del instituto estarán llamados a todas las actividades que desde la Facultad de Derecho habremos de organizar para este tema, y creo que con eso podremos seguir aportando ideas y soluciones para la resolución de los grandes problemas de México. Y muchas gracias por invitarnos, Pedro. Muchas gracias al doctor Raúl Contreras, director de nuestra Facultad de Derecho, quien ha destacado, entre otros aspectos, la obra hermana que está desarrollando la facultad, así como estos aspectos del derecho constitucional, la reforma política y la distribución de competencias. Muchas gracias, director. A continuación, quisiera hacer la palabra al doctor Gerardo Esquivel, que es coordinador ejecutivo del Instituto Belisario Domínguez,
y coeditor de una de las principales obras que hemos hecho. Gerardo, por favor, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este conversatorio. Muchas gracias al doctor Pedro Salazar y a todos los que están participando y asistiendo, a los miembros del Presidium, a los distinguidos miembros del Presidium, muchas gracias por estar aquí también. En efecto, en el Instituto Belisario Domínguez, del cual fungió como coordinador ejecutivo de investigación, coordinó y junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas una obra que para nosotros fue muy importante y esperamos que sea así también vista para el público, para los lectores. Es la obra de los 100 ensayos sobre el centenario de la Constitución. Es una obra que, debo decir, yo me incorporé al Instituto Belisario Domínguez a fines de 2015. Ya había habido en algún momento una plática inicial, entiendo, entre el doctor Pedro Salazar y el senador Miguel Barbosa Huerta, que es el presidente del Instituto Belisario Domínguez, al respecto, pero no se había concretado. En algún momento hubo un momento afortunado donde contamos con recursos, donde se dio la coincidencia y consideramos que había el tiempo suficiente para iniciar un proyecto de la envergadura de esta obra. Y como decía antes, fue afortunado porque efectivamente pudimos, en combinación con el personal del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el doctor Pedro Salazar, con el doctor Francisco Ibarra, además de contar con la distinguida colaboración de Raúl Márquez y de Pamela Rodríguez, sin cuyo trabajo y esfuerzo no hubiera sido posible realmente completar esta obra o completarla con tan buena manufactura como se terminó realizando, y por supuesto con la enorme y muy buena disposición de muchos autores. Son 100 ensayos, la mayor parte de ellos inéditos. Evidentemente, como se podrán imaginar, era muy difícil juntar exactamente 100 ensayos, porque bastaba con que alguien nos quedara mal, alguien se retirara en el último minuto para que pues la obra, no podíamos publicar una obra que fuera los 99 ensayos sobre el centenario, digamos, no se hubiera visto bien. Entonces afortunadamente tuvimos en algún momento un momento de discusión sobre esta posibilidad y tomamos una determinación que era tener unos artículos efectivamente clásicos, ya sea de personas que habíamos invitado y que por alguna razón no podían escribir en ese momento, o bien personas que habían fallecido y que tenían contribuciones que considerábamos relevantes incorporar en la obra, y eso nos dio un cierto margen para efectivamente tener los 100 ensayos que componen esta obra. Los 100 ensayos tienen distintas, tratan de atender a distintos temas, distintas especialidades. Está dividido en 4 volúmenes, un volumen específicamente de trabajos jurídicos. Muchos de los que están aquí presentes colaboraron con la parte jurídica. Son ensayos, pues ustedes podrán valorarlos mejor que yo, que son abogados, la mayor parte de ustedes por lo menos, que son, me parece, de muy buena manufactura, de muy buen acceso además para la gente no especializada. Y luego teníamos otros 3 volúmenes, uno sobre la dimensión histórica, como se podrán imaginar, por la parte histórica y los antecedentes históricos, el contexto histórico en el que se dio la Constitución de 1917, pues es muy relevante para entender también por qué tenemos la Constitución que tenemos o cómo se escribió esa Constitución en ese momento. Y en otros casos los historiadores también, algunos más, decidieron un poco entender la evolución de algunos artículos en particular, ¿no? Entonces tenemos un volumen específicamente dedicado a temas históricos que también me parece sumamente interesante, algunos de ellos, como decía antes, con temas específicos en lo general, algunos de ellos con ensayos sobre artículos específicos. Por ejemplo, el artículo 27 está analizado por un historiador muy reconocido, profesor de la Universidad de Chicago, Emilio Curi, por ejemplo. Hay muchos otros, no los voy a citar para no caer en incurrir en una falta. Luego tenemos un capítulo entero dedicado a temas políticos, porque por supuesto, al igual que el contexto histórico es relevante, pues entender la dinámica política en la cual se da la Constitución y con la que se forjan un documento como la Constitución mexicana, pues es muy importante. Y ahí hay ensayos muy interesantes, muy relevantes. Partimos, me parece, si no mal recuerdo, además por una cuestión afortunada en términos de y me parece que es el primero en el orden alfabético, están en orden alfabético ya una vez dentro de cada volumen, el artículo de Héctor Aguilar Camín, que plantea, digamos, los diferentes enfoques para tener una Constitución y cómo eso se ve reflejado en los distintos sectores, en los distintos segmentos de la Constitución y cómo ha ido evolucionando. Por ejemplo, hay otros ensayos en la parte política realmente muy interesantes, un ensayo de José Antonio Aguilar, del CIDE, en fin, hay una serie de contribuciones que me parecen muy relevantes y que creo que ayudan a entender también esta discusión y debate político que da origen a estas constituciones.
constituciones, ¿no? Lo vimos ahora en la Constitución de la Ciudad de México, el tipo de enfoque que debía haber con la Constitución, tanto en términos de su técnica estrictamente jurídica, como en términos de lo que se quiere plasmar en una Constitución y lo que se logra plasmar. Entonces, me parece que la parte política también hay una serie de ensayos muy interesantes. También participa mucha gente de la UNAM, gente del Colegio de México y del CIDE, contribuyeron específicamente en ese otro volumen, que es el tercero, uno de los 4 volúmenes. El cuarto volumen, no los dije en ese orden, no están en ese orden, pero el cuarto volumen se dedica a temas de problemas económicos y sociales, donde por supuesto ahí están temas desde el tema, por ejemplo, del federalismo fiscal, que ya se mencionó ahora. Hay una discusión sobre la parte fiscal, que es cómo se ve reflejada en la Constitución, un poco sus limitaciones, cómo se ha visto modificada con el paso del tiempo, e incluso también tiene una discusión de hacia dónde podríamos movernos. En la parte económico-social hay otros temas, problemas de los derechos de los pueblos originarios. Hay un capítulo muy interesante, y voy a aprovechar un poco a hablar de ese, que es el capítulo sobre el salario mínimo, solamente para ilustrar. Por ejemplo, es un capítulo escrito por Salomón Chertorivsky, que es el secretario de Desarrollo Económico, solo para ilustrar algunos de los temas y de las discusiones que me parece plantean cuando repensamos en la Constitución. Por ejemplo, y ahora de nuevo mencionando el tema de la Constitución de la Ciudad de México, había este debate de si debía ser aspiracional o no. Por ejemplo, recordarán que un tema que se discutió en la Constitución es si debía estar el ingreso básico para todos los ciudadanos de la Ciudad de México, por ejemplo. Hubo una propuesta en ese sentido y si debía estar plasmado en la Constitución. Hay quien dice que no, porque tendría que reflejarse los costos, tendrían que estimarse, etc. Y en su momento una discusión parecida se dio con el salario mínimo. Y ahí nos lleva a reflexionar si el salario mínimo, por ejemplo, que está estipulado en la Constitución y que plantea que debe ser suficiente para que una familia tenga una vida digna, si era aspiracional, cuál era la lógica de que hubiese un artículo como este. Y ahí me parece que es interesante, porque evidentemente al inicio el salario mínimo posiblemente no cumplía con lo que mandataba la Constitución, pero en algún momento lo logró. En algún momento en los 60s y 70s el salario mínimo efectivamente era suficiente para que una familia de 2 personas lograse al menos salir de la pobreza tal como se mide la pobreza. Lamentablemente en los últimos años, derivado de una serie de factores económicos y también decisiones de política pública, el salario mínimo ha caído por debajo de este umbral y ahora ya no satisface, ya no cumple con ese mandato de la Constitución. Y no solo eso, no solo ya no satisface con estar por encima del umbral de pobreza que define las instituciones mexicanas oficialmente como el Coneval, sino que incluso hoy en día está por debajo de la línea de pobreza extrema, que es decir, una familia de 2 personas con un salario mínimo no puede comprar ni siquiera la canasta alimentaria. Si dedicara todos sus ingresos, no podría comprar la canasta alimentaria básica que le provea los nutrientes mínimos necesarios para tener una vida saludable. Bueno, eso es el tipo de discusiones a las que nos lleva cuando replanteamos y repensamos la Constitución en estas dimensiones. Porque entonces este tema de si es algo aspiracional o si es algo que podamos cumplir o no, bueno, ahí está reflejado un caso concreto. El salario mínimo quizá en su momento fue aspiracional, en algún momento se logró, hoy en día no lo cumple, debe cumplirlo o no. Esas son las discusiones que me parece que nos lleva a reflexionar justamente a la luz del centenario sobre estos temas. Hay quien cree, por ejemplo, hay quien cree que no debería existir el salario mínimo y que plantea borrarlo de la Constitución, porque dado que no se cumple, pues quitémoslo. Bueno, esa es una posición extrema posiblemente, pero otra posición puede ser, bueno, dado que está en la Constitución, veamos la forma en que se cumpla ese derecho. Entonces, me parece que en ese sentido, reflexionar, y a mí eso es lo que a mí, pues no solo como coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez, sino como investigador, economista, pues me parecía un reto interesante juntar de alguna manera y combinar, y a mí me pareció muy rico y espero que a los lectores así les parezca, el ver precisamente perspectivas diferentes a las que quizá por nuestra propia formación nos tendemos a concentrar en nuestras áreas de especialidad, pero la verdad es que cuando uno empieza a ver la perspectiva económica, la perspectiva política, la perspectiva social, la perspectiva histórica y jurídica, pues uno me parece que enriquece enormemente la percepción que tenemos de un instrumento, de un documento como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en ese sentido me parece que fue un esfuerzo en el cual la verdad es que estoy muy orgulloso de haber participado. El Instituto Belisario Domínguez, se lo digo no solo a nombre mío, a nombre del senador Miguel Barbosa Huerta, siempre
señala a esta publicación como una publicación en la que está particularmente orgulloso y muy agradecidos, en verdad, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con la UNAM en general, con el doctor Pedro Salazar, con el doctor Francisco Ibarra y con los colaboradores, porque nos parece que se logró el cometido principal de hacer una obra desde pues, una institución académica como el Instituto de Investigaciones Jurídicas y una institución del Estado como es el Senado mexicano, donde también, por supuesto, por cierto, también escribieron a varios senadores, no solo son académicos especiales, senadores que además cuya formación particularmente era propicia para escribir en este volumen, en estos volúmenes. Así es que en verdad estamos nosotros desde el Instituto Belisario Domínguez muy contentos, muy agradecidos de haber participado en esta obra y realmente les agradecemos a todos. Aquí veo hay muchos colaboradores, todos los que colaboraron, porque en verdad que colaboraran y hicieran un esfuerzo por escribir un artículo corto, inédito, en relativamente poco tiempo, atendiendo las peticiones que les planteamos. La verdad es que se los agradecemos sobremanera, y a todos los demás en verdad los invito a que lean y consulten esta obra, que me parece también muy importante. Está, ya se dijo, aquí en el portal de la UNAM, también está en el portal del Senado, de acceso gratuito para todos los que así la quieran leer y consultar. Muchas gracias nuevamente por la invitación y muchas gracias por la colaboración con esta obra. Muchas gracias al doctor Gerardo Esquivel y muchísimas gracias al Instituto Belisario Domínguez por participar con nosotros en la edición de esta obra, una obra histórica y que seguramente en 50 años y un siglo alguien buscará. Quisiera ceder la palabra, muy afortunadamente, a la doctora Mónica González Contró, quien inicialmente me dijo, somos muchos, quisiera estar en la segunda ronda, pero yo le agradezco que tome la palabra en este momento, porque la segunda ronda va a ser un poquito más complicada, somos demasiado. La doctora Mónica González Contró es nuestra abogada general. Doctora, por favor. Pues muchísimas gracias y bueno, espero ser muy breve, porque las intervenciones anteriores pues me han dado mucho, digamos, que pensar y reflexionar. Quiero agradecer pues en primer lugar al Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? a la universidad, pues por invitarme a colaborar con varias de las obras, también pues al Instituto Belisario Domínguez y al INERM, y decir también que, bueno, yo destacar que el INERM ha hecho una estupenda labor de difusión de las obras. A mí me ha tocado en varias ocasiones estar allá, porque pues es importante no solamente tener las obras, sino también el difundirlas y darlas a conocer. A propósito también de lo que mencionaba el doctor Diego Valadez, yo quiero comentar que en el transcurso de estar escribiendo pues uno de los fascículos, en particular el de nuestros derechos, me pasó pues que yo ya había entregado la obra y la tuve que pedir de regreso porque cambió completamente el marco constitucional, las leyes y demás. Entonces prácticamente tuve que reescribir la obra, y esto es un poco pues para ejemplificar esta situación, pues que por un lado pues da cuenta de lo dinámica pues de nuestra sociedad, de nuestro sistema jurídico, pero que dificulta, ¿no? Pues de manera importante pues una de las funciones del derecho, que es dar la seguridad jurídica. Y cuando yo escuchaba a la doctora Patricia Galeana, me llamó mucho la atención que los objetivos del comité editorial que coordina pues un conjunto de obras coinciden mucho con lo que a mí me suscitó la reflexión de esta colección que hoy se da, bueno, que se da a conocer pues, pero que ha ido saliendo a lo largo del tiempo. Porque en primer lugar yo quisiera destacar que pues es una gran obra, ¿no? Pues que muestra la evolución del derecho en este sentido de la función o del objetivo de recordar, no solamente por el carácter histórico de las obras en sí mismas, ¿no? Que colaboran en el centenario, sino porque la muy afortunada reedición de, en particular, yo diría, los derechos del pueblo mexicano, pero también de la colección de nuestros derechos, nos permiten, digamos, de primera mano el leer históricamente y el ver cómo ha ido evolucionando nuestro sistema jurídico y pues valorar, ¿no? Y ver qué avances y qué retrocesos ha habido, y desde luego es una aportación importante. Por otro lado, también quisiera yo destacar del conjunto de obras que es una labor precisamente que recoge los debates contemporáneos. En este sentido que decía, que mencionaba la doctora Galeana, de reflexionar, y no solamente pues porque se reflexiona sobre la Constitución hoy, sino porque algunos de los enfoques que son muy novedosos en las obras pues nos permiten realmente tomar las discusiones contemporáneas.
En particular, el hecho de que una de las obras sea sobre ensayos y no sobre una descripción, una obra de dogmática jurídica, simplemente analizar el contenido de una norma, pues da a los autores mucho mayor libertad para expresar opiniones y puntos de vista personales y recuperar los debates que hay en torno y tomar postura a muchas de las obras, de las normas constitucionales y de los grandes temas que hay en nuestro país. También el que se haya incluido en los derechos del pueblo mexicano un apartado especial del control de convencionalidad es muy importante, porque nos muestra que claramente, ¿no?, los tratados internacionales, como claramente lo establece la reforma de 2011, deben entenderse como parte fundamental de nuestras normas constitucionales. Y por último también, y esto es muy afortunado, una obra, por ejemplo, como la encuesta de cultura constitucional, que mide no lo que dicen las leyes, sino que lo que las personas piensan, opinan y conocen sobre nuestra Constitución, es también muy importante. Hace algunos años era casi una aberración pensar que esto podía ser considerado derecho, y me parece que hoy queda fuera de toda duda, ¿no?, que la sociología del derecho y las percepciones sobre las normas son importantísimas para nuestro sistema jurídico y para entender, pues, la eficacia del derecho. Entonces, me parece, digamos, quisiera destacar estas tres obras por los enfoques que tienen, que no solamente son opiniones distintas, sino que la respuesta a la pregunta ¿qué es el derecho o qué debe ser entendido por una Constitución? Muestra que ha cambiado de manera radical y que aborda precisamente a partir de esto estos debates contemporáneos. Y finalmente, en esta función de difusión que tienen las obras, me parece importante destacar, ¿no?, pues que realmente esta colección cumple con las funciones sustantivas de la universidad. No sé si se los propusieron o no, ¿no?, que es, se lo propusieron, digamos, de manera explícita, o pues si forma parte del quehacer natural de quienes pues formamos parte de esta comunidad, que es la investigación, ¿no?, pues que desde luego queda muy bien ¿no?, reflejada en la obra, son trabajos académicos. La docencia, porque estos trabajos desde luego que son muy importantes también para lo que se refiere, pues, para dar clases, ¿no?, para tanto a quienes están estudiando derecho como otras disciplinas, y a la difusión de la cultura. Porque evidentemente que hay obras, en particular destaca Nuestros Derechos, que es una obra claramente divulgativa, pero los 100 ensayos también, y me parece que la mayoría de las obras cumplen con esta función de difundir la cultura de la legalidad, el difundir la cultura jurídica a un público mucho más amplio que el de especialistas en derecho. Y quisiera terminar nada más, pues, retomando también lo que dijo nuestro exdirector, el doctor Fix Fierro, que pues si bien no podría yo emitir como una opinión muy favorable acerca de los festejos oficiales de la Constitución, creo que, pues, una vez más la universidad, como bien dijo, cumplió con creces, ¿no?, con conmemorar, ¿no?, reflexionando sobre la Constitución, este centenario que es tan importante y que sobre todo, pues, se vuelve muy relevante en el contexto actual de crisis que estamos viviendo en nuestro país. De tal manera, pues, que el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con las instituciones que apoyaron, se convierte así, pues, en este referente que actualmente es nuestra universidad, pues, en un contexto cada vez más complejo y que requiere, pues, del compromiso de las y los mexicanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Mónica González Contró, abogada general de esta universidad, quien ha destacado, entre otros aspectos, el de la difusión de la cultura de este catálogo del centenario. Pasaremos a continuación a la segunda fase de este conversatorio, abriendo el diálogo a autores de alguna de las obras, algún capítulo, coordinador de alguno de los libros, etcétera.
Tenemos poco tiempo, infortunadamente este evento es solamente de 2 horas, tenemos que terminar 5 minutos antes de las 2 porque tenemos actividades. Quisiera abrir una primera sesión para 5 personas que me indiquen que quieren participar. El doctor García Ramírez me pidió la palabra hace un momento, el doctor de Andrea. Doctora, ¿me da su nombre? Doctora Mónica. Perdón si no veo a alguien. Desde luego veo al doctor Luis Guerrero y al doctor Matute. Muy bien. El doctor García Ramírez, por favor. Muchas gracias. Es evidente que en los 30 minutos que se me han asignado para disertar no podría yo cubrir el paisaje del constitucionalismo mexicano y tampoco el del catálogo. Entonces voy a limitarme a algunas referencias muy puntuales sobre este magnífico horizonte constitucional que se nos ha proporcionado. Celebro que se haya recordado el origen de la obra Los Derechos del Pueblo Mexicano, que estuvo en las manos de Octavio Hernández, un gran jurista. Lo que hay en ese origen es la reflexión del propio Octavio Hernández, que pretendió hacer él solo un conjunto de revisiones acerca de todos los artículos de la Constitución, empezando por supuesto por el primero, llegó hasta el segundo, génesis, origen, exégesis, proyecciones, jurisprudencia, pero en fin, esa idea estuvo allí en la mente de Octavio Hernández y en las manos competentes de ese gran jurista. Se mencionó también a Jesús Romero Flores. Jesús Romero Flores, que yo no lo vi dirigir la orquesta que ejecutó el himno nacional, pero sí recuerdo que en alguna celebración en la casa de Carranza, estando presente el presidente de la República de pie, ya para concluir un acto, después de haber entonado el himno nacional con su solemne gabinete y muchas otras personas, don Jesús de pronto pidió la palabra, se le concedió y emprendió una relación de todos y cada uno de sus compañeros del Congreso Constituyente, uno por uno, con las anécdotas que debían recordarse a propósito de cada quien. Bueno, aquello duró no sé cuánto tiempo, quizá un poco más del que yo ocuparé en referirme a también me agrada mucho la referencia que se ha hecho a la obra, magnífica obra de 100 ensayos. Es una visión muy completa, hasta donde se puede, por supuesto, de la Constitución desde distintas perspectivas, una especie de desfile de antorchas. Qué bueno que esto se hizo, y además a mí en lo personal me complace mucho encontrar en este conjunto un artículo de mi muy recordado y respetado amigo Miguel de la Madrid Hurtado, que entre otras cosas que hizo en bien de la República fue investigador en una temporada de este Instituto de Investigaciones Jurídicas e hizo contribuciones al desarrollo del instituto. También la colección de nuestros derechos. Aquí quiero evocar a Marcia Muñoz, la primera coordinadora de la colección de nuestros derechos. Me agrada mucho esa colección porque son los derechos, es el breviario de cada quien, son los derechos de cada uno, de los seres humanos de carne y hueso, que fueron, por cierto, creo yo, la primera preocupación, la principal preocupación del constituyente de 16-17. Si por algo se debe distinguir es por haberse preocupado no por las figuras empotradas en los textos constitucionales, abstracciones, sino por los seres humanos de carne y hueso, y esto motivó la gran aportación social de ese constituyente. Concluyo ya. No se podría decir fácilmente cuáles son los temas principales de este paisaje que tenemos sobre la Constitución, pero si hubiera que hacer un esfuerzo de selección, yo diría que quizás son dos: los derechos humanos por una parte y el federalismo por la otra. Es decir, temas de la relación entre el poder público y el individuo y temas de la relación entre los detentadores, los poseedores y administradores del poder público. Todo lo cual nos permite recordar una expresión de mi amigo Diego Valadez, de que las constituciones lo que reflejan finalmente son las luchas con el individuo presente por el poder, desde el poder y para el poder. Si te he citado mal, discúlpame, pero hasta ahí llegó mi memoria y desde luego creo yo que esto merece ser destacado. Federalismo y derechos humanos son quizá los temas fundamentales de esta gran revisión constitucional, por la que cabe extender una felicitación
muy sentida, muy sincera a quienes la hicieron posible. Entre ellos usted, doña Patricia Galeana, que ha hecho una labor espléndida en el Instituto de Estudios Históricos y que tiene en su haber ahora, además de otros muchos saberes, esta serie de publicaciones que nos benefician a todos y que permiten recordar las gestas del pueblo de México. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias al doctor García Ramírez, una de las referencias y de las letras importantes en el derecho penal en México. A continuación, cedo la palabra al doctor Francisco de Andrea, investigador de jurídicas. Por favor, el micrófono. Gracias. Buenas tardes. En primer término, me congratulo de ser parte de esta institución que continúa y continuará siendo por mucho tiempo la vanguardia de la investigación jurídica y de las publicaciones en la materia que nos toca analizar el día de hoy. Segundo punto, mi presencia aquí tiene que ver con el comentario al artículo 109 que está vinculado al Sistema Nacional Anticorrupción. Pero lo que realmente quiero aportar el día de hoy y muy brevemente son tres ideas. Haría falta retomar, y aquí me dirijo a los historiadores presentes, algunas de las ideas y de las propuestas de Toribio Esquivel y Obregón, que nos hablaba, y esto verán por qué lo menciono, de que en la configuración de una constitución hay que tomar en cuenta, haciendo un símil con la constitución física de un ser humano o con la constitución geográfica de un país, con la historia, con la constitución étnica de un país, que lo más conveniente es desarrollar normas, establecer instituciones creadas por los propios habitantes de esa entidad, que respondan a esa constitución geográfica, étnica y a la historia de ese país, y que de esta forma estén vinculados con una conexión lógica, sociológica pertinente, y evitar en la medida de lo posible la importación extralógica de instituciones, como de alguna forma hicimos nosotros con nuestro sistema presidencial y en parte también con división de poderes, porque no obedecen 100% o en un porcentaje suficientemente cercano en un análisis sociológico a la idiosincrasia y al desarrollo de nuestro país. Y esto lo comento porque esto explicaría en parte algunas de las patologías y desviaciones que hemos observado de siempre en cierto tipo de reformas, que al aplicarlas no encuentran respuesta ya sea en la sociedad o no son implementadas correctamente por el poder político. En parte la razón es porque hemos importado instituciones que no tienen una vinculación de origen con nuestro país. Entonces, esa es una primera idea. La segunda sería esta visión que mencionaba Gerardo Esquivel acerca de lo aspiracional. Yo diría que aquí, más que de lo aspiracional, ver algunas reformas como un proyecto de nación. Tal sería el caso del articulado social, emanado de la Revolución Mexicana, que lo que nos está reflejando es un choque entre grupos de la sociedad, un grupo que detenta el poder, latifundistas, y un grupo campesinado que busca equilibrar de alguna manera estos factores de poder en una sociedad a través de un movimiento violento y revolucionario, que obtiene respuesta con el articulado constitucional. Después viene una etapa en los 70s, mencionaba el director de la facultad, la reforma política inicial de Reyes Heroles, en donde lo que se hace es el Estado casi generosamente, en ese momento todavía con un partido hegemónico, decide abrir las compuertas de la democracia mexicana con una gran reforma política inicial, que después es seguida en los 80s por otra, y esto es interesante porque el Estado desde el poder se siente suficientemente seguro para abrir estas compuertas sin que haya una amenaza a su hegemonía o a su monopolio de poder. Pero en cuanto ya se da esta apertura que se da con la elección de jefe de gobierno en el DF en el 97 y después la transición en el 2000, el poder político hegemónico vinculado a intereses financieros, económicos y de clase hegemónica en general en nuestro país decide hasta aquí llegamos, y entonces ya viene una cerrazón incluso en la integración de los propios órganos constitucionales autónomos. Entonces, ¿por dónde iría la respuesta? Creo que aquí cabría, esto sonaría un poco como anatema, pero ver qué sucede en países donde hay un articulado limitado y también enmiendas limitadas. Bueno, lo que sucede es que nos está diciendo algo del perfil psicológico de ese país.
pocos artículos, pocas enmiendas, porque hay un plan que es seguido de inicio y no hay una gran desconfianza social. En nuestro país un gran articulado y sin fin de reformas, como decía Woldenberg respecto al sistema electoral mexicano, entre más detalle implica que la sociedad tiene un cierto grado de desconfianza con respecto a los procesos políticos en tratándose del IFE en ese entonces. En ese sentido, quizá convendría ver un poco más hacia el lado del derecho anglosajón consuetudinario, en donde hay una formación del derecho constitucional a través de las decisiones del Poder Judicial de la Suprema Corte, que es lo que sucede en este caso ejemplificativo que di, y que es de alguna manera más vinculado a un poder que no tiene estas tentaciones de monopolio político y que podría funcionar a la larga quizá de una manera interesante, acoplándolo a la forma de ser del mexicano. Estas serían mis contribuciones. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias al doctor de Andrea. Eso la palabra a la doctora Mónica Roche por el espacio de igual 3 minutos, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, me presento, soy la doctora Mónica Roche Herrera, soy presidenta del Foro de Justicia Internacional, una asociación muy joven que está relacionada con los tribunales de guerra de Naciones Unidas para la Yugoslavia y Ruanda, donde yo he litigado, probablemente en el Ruanda la única mexicana hasta que cerró sus puertas, y también desde hace ya 18 años soy catedrática en la Universidad Iberoamericana, pero orgullosamente egresada de la UNAM, ¿sí? Jurista, penalista e internacionalista, y supongo que también por eso Ricardo Méndez Silva, que no lo veo por aquí, que fue mi profesor en la facultad, y también, bueno, Eduardo Ferrer MacGregor me invitaron a participar en 2 de estas obras. Yo agradezco muchísimo, realmente hasta ahora que los escucho entiendo la magnitud de esta colección, y pues la verdad me siento muy orgullosa, muy honrada que me hayan invitado a participar con un artículo en Derechos del Pueblo Mexicano, con una inquietud que tenía Eduardo sobre el artículo 21, párrafo 8 de la Constitución, que vamos a tener algunos asuntos muy pronto en relación a Corte Penal sobre ello, esta famosa reserva encubierta. Y también, bueno, Ricardo me invitó a participar con algunas voces, de hecho 7, en el Diccionario Jurídico Mexicano sobre los tribunales híbridos, mixtos o internacionalizados, cosa que además los entregué a tiempo, y me dijo Eduardo que fui, parece que la primera persona que entregó el ensayo. Sí, realmente no estoy de verdad muy, muy honrada de que me hayan invitado. ¿Cuál es la inquietud que quiero traer? Porque estoy viendo el cronómetro, la inquietud que quiero traer aquí a la mesa. Quisiera retomar un poco lo que el doctor Diego Valadez y la doctora Mónica, nuestra abogada general de la UNAM, han aquí resaltado. Los temas que no se han tratado, el doctor Valadez, y el control de convencionalidad. Yo, que tengo un conocimiento y un trabajo íntimo con los tribunales de guerra de Naciones Unidas y con Corte Penal, lo que les puedo decir es que en alrededor de 3 años tenemos una apertura preliminar y no hemos abordado el tema de crímenes de lesa humanidad. Aquí hablaban del derecho anglosajón, nosotros no podemos jalar costumbre internacional porque naturalmente en nuestro sistema civil la costumbre es una fuente supletoria, entonces no lo vamos a poder hacer. Esto va a dar mucho de qué hablar, se está preparando, y yo creo que nosotros deberíamos tener pronto atender el tema, y ahí va la parte del doctor Valadez, los temas que no hemos tratado. Crímenes de lesa humanidad no lo tenemos. Entonces tenemos que prepararnos para la apertura preliminar que va a venir, probablemente sea lo último que haga esta fiscal. Aquí conozco personalmente y todos los años trabajo con ella en La Haya, de hecho estoy colaborando en la situación para Colombia, y creo que de las últimas cosas, y no, probablemente es la última que va a hacer, es abrir la apertura para México, preliminar. Entonces, uno de los temas, el artículo justamente donde tengo mi colaboración, abordo esta preocupación, pero sí yo no quería dejar pasar esta oportunidad para ustedes que tienen efectivamente este liderazgo, no solamente académico, intelectual, pero también político, que pudieran efectivamente poner atención en este tema que sí va a sacudir al país. Lo va a sacudir porque el aspecto internacional no se atiende,
los mexicanos, la verdad es que no nos interesa el aspecto internacional, en eso somos muy provinciales, y lo somos porque me llama la atención que en 24 años de vida del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, de casi 100 nacionalidades de la gente del UN Staff, solamente yo era la única mexicana. Entonces, eso es algo que yo quería llamar la atención, el aspecto internacional, control de convencionalidad y los temas que deberíamos tratar y que no tratamos, que acertadamente el doctor Diego Valadez lo dijo. Muchísimas gracias. Gracias. El doctor Luis Guerrero Galván, también por 3 minutos. Sí, gracias. Bueno, básicamente yo voy a hablar sobre los 2 proyectos que coordiné con motivo del centenario. El primero fue todo un proyecto que afortunadamente contamos con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que era el aniversario de los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proyecto que inició en el 2014 el doctor Edgar Corso, y que bueno, a partir del 2015 y 2016 corrió a mi cargo. En cuanto a la cuestión editorial, programamos 3 grandes temáticas para esta conmemoración. La primera sobre temas constitucionales particulares, la segunda sobre temas históricos y la tercera con temas conmemorativos al centenario. Se publicaron un total de 15 textos con la colaboración de 160 autores y que actualmente están disponibles inclusive en formato electrónico, y están por aparecer otros 3. Se culminó ese proyecto en el 2016, esperamos que este 2017 podamos continuarlo y cerrar con broche de oro esta participación. El segundo fue en cocoordinación con el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que es la de los derechos del pueblo mexicano. La última edición antes de esta fue en el 2012, a cargo del doctor Carbonell, y fue la idea de esta edición poner una estrella más, digámoslo así, a estos 32 años de colaboración del Instituto y Miguel Ángel Porrúa, dentro de la edición, sin cambiar el estilo o la estructura de la edición. Antiguamente estaba la exégesis del comentario al artículo constitucional precedido de empezaba el texto constitucional original, luego el texto reformado, el comentario, unos antecedentes y luego una trayectoria constitucional. Lo que nosotros hicimos fue transformar esos antecedentes en unos verdaderos antecedentes temáticos del artículo constitucional y ponerlos en un orden nuevo, no dejarlos al final, porque pues al final casi se ve como un anexo al comentario y ya. Entonces resaltamos el antecedente del temático histórico constitucional del artículo en mención, precedido por el artículo constitucional, luego el comentario al artículo constitucional y termina con la trayectoria constitucional. Esto hace una instrucción de lectura, por así decirlo, desde la génesis del artículo o el comentario que tiene que ver con los tópicos que tienen que ver de alguna manera con lo que contempla el artículo constitucional hasta la trayectoria constitucional. Ahora, se tomó una decisión de incluir un tomo de transversalidad completo para incluir a todos aquellos autores que de alguna u otra manera podrían o no cabrían dentro del comentario personal a cada artículo. Lo anterior porque se quiso invitar a los autores originales de los comentarios de la edición de 2012 a que actualizaran su voz y participaran en esta edición conmemorativa. Algunos autores aceptaron, la gran mayoría, y creo que yo con un 85% aceptó, ya sea volver a escribir su comentario o actualizarlo simplemente. Algunos desafortunadamente ya no están con nosotros y sin embargo se conminó a otros investigadores a que actualizaran esa voz y algunas nuevas participaciones.
Básicamente eso es lo que aporta la nueva edición de los derechos del pueblo mexicano, junto con esta novedad de incluir también la jurisprudencia, no solo nacional, sino interamericana, que se refleja en un tomo impreso y no ya solo en una versión digital. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis René Guerrero, investigador de este instituto. Cedo la palabra al doctor Álvaro Matute, quien es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Históricas y además premio nacional en Ciencias Artes, Ciencias Sociales, Historia y Filosofía. Perdón, doctor. Tiene la palabra. Muy buenas tardes. En primer lugar, pues agradezco mucho la posibilidad que se me brindó de estar aquí y también de formar parte del grupo redactor de los 100 ensayos y para hacer uso breve del tiempo, un texto mío que está por salir editado por la doctora Galeana lleva el título de Contexto es historia, historia es contexto. Digo esto porque estoy entre especialistas en ciencias jurídicas. Yo soy externo, soy historiador, nada más. Pero pienso que hay algo que es importante tomar en cuenta. Normalmente cuando abordamos la historia de alguna disciplina o de algún campo muy particular, vemos que hay la posibilidad de abordarlo desde su interior o desde el exterior. ¿Qué quiero decir con esto? El interior suyo, de ustedes, es el jurídico. Ahí ustedes siguen la línea, aunque no tengan título de historiadores, son historiadores en la práctica, porque al abordar la temática que abordan ya están haciendo historia desde su disciplina jurídica. Pero, digamos, entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Venimos de fuera, venimos de eso que se llama contexto. Y entonces, a su interior, al interior que proponen ustedes, nosotros tenemos que abordar la materia que rodea tanto la creación de el texto constitucional 1916-17, cosa que hemos hecho a partir de otras contextualidades tales como la formación educacional, profesional, práctica, revolucionaria de los constituyentes, pero también, y digo que yo fui usuario de los enormes tomos de la primera edición de los derechos del pueblo mexicano, que era la que disponía cuando yo empezaba, en la pequeña biblioteca de históricas ahí en la Torre de Humanidades, y ahí, bueno, vi la trayectoria de las reformas constitucionales, que es un tema que a los historiadores se nos puede hacer agua la boca, porque un proyecto no desarrollado es trabajar el contexto histórico de las reformas. Sería una historia paralela de México, ese abordaje de la constitucionalidad. Pienso, por ejemplo, la primera brillantísima reforma positiva al transitorio que había suprimido a instrucción pública, crea la SEP, bravo. 1926, mi queridísimo tocayo general Obregón se quiere reelegir, tache, reforma constitucional, contexto. El plan sexenal, reforma al artículo 3º, orientación socialista, como quieran ustedes, podemos poner palomita o tache, yo me inclino un poco más por el tache. Viene finalmente el gran Salvador Torres Bodet a reencauzar, amparado en la unidad nacional, lo acabo de releer hace poco en Tiempo de Arena. Entonces, la riqueza de los contextos, para no venirnos hasta acá, hasta el siglo XXI, la riqueza de los contextos, que es materia que debemos trabajar los historiadores, es urgente
tomando como punto de partida la gran aportación que ustedes han hecho y que se ha hecho, el ustedes es, bueno, ustedes, nosotros, por la parte editorial, ustedes como investigadores jurídicos que han proporcionado la posibilidad de siempre, desde una frescura nueva, abordar la Constitución, sus reformas y la vida alrededor de ella. Muchas gracias, ya me pasé. Muchas gracias. Y una última ronda para los autores. Ya tengo una persona, veo a Marisol, perdón, y iré así, si me permiten. Perdón. Y lo más difícil, veo por allá. Y terminamos por aquí. Voy a tardar los 3 minutos en escribir, ¿verdad? Muy bien, pues les rogaría puntualidad para terminar la sesión un poco antes de las 12, el punto de las 12. El doctor Eric García, por favor. Doctor, es usted doctor en Derecho, así es, ¿verdad? Soy doctor en psicopatología forense, maestro. Perdón. No, al contrario, maestro. Como me dijo que venía de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina, sí. Gracias. Gracias a usted, maestro. Muy buenas tardes a todas y a todos. De verdad les digo que es un privilegio enorme formar parte de este magnífico libro junto a nuestros grandes maestros. 2 de ellos, por supuesto, en esta mesa, el doctor Diego Valadez y el doctor Sergio García Ramírez. Amén de todas las personalidades que nos acompañan el día de hoy aquí, es en serio un privilegio, como parte de la Facultad de Medicina, formar parte de esta obra. Muy brevemente les comento la contribución que planteamos nosotros, el autor Mendioleda Vega y yo, tiene que ver con un concepto muy actual que es el vínculo que hay entre las neurociencias y el derecho. Y particularmente nos centramos, lo manifestó otro autor, en la importancia de la perspectiva psicológica de las personas, del pueblo mexicano, en un evento histórico muy relevante como es Sentimientos de la Nación, que tiene un alto impacto en el devenir de toda la Constitución posterior. Este fue nuestro argumento y además toca temas centrales, por ejemplo, la infancia, lo que tiene que ver con los derechos de los niños y también, por supuesto, la reparación integral en el ámbito de las víctimas. Estos temas que son tan centrales y tan relevantes para el derecho, lo son también para las neurociencias y es justamente la invitación que hicimos en este capítulo. ¿Cómo podríamos vincular, dice el doctor García Ramírez en sus textos, a las togas negras con las batas blancas? Y es justamente ese puente de comunicación el que planteamos nosotros a través de un concepto cuya traducción al español parece ser que es neuroderecho. En el capítulo nuestro abordamos básicamente la importancia de las emociones para la redacción de los textos constitucionales, la importancia de las aspiraciones que tienen o que tenemos los ciudadanos en la exigencia de nuestros derechos, pero también en la asunción de nuestras responsabilidades. Básicamente es eso y no les quito más tiempo para darle espacio a las siguientes personas. Muchísimas gracias. Mil gracias. La doctora Marisol Anglés, por espacio 3 minutos, por favor. Gracias. Creo que ya. Bueno, trataré de utilizar menos para que otros puedan también colaborar. Me siento igualmente muy honrada de estar en esta mesa de manteles largos, en esta fiesta, o podríamos decir como los argentinos, re largos, porque realmente creo que este esfuerzo interinstitucional es muy grande, pero no se magnifica hasta que uno realmente está sentado aquí escuchando todo lo que hay detrás y todas las instancias y todas las personas que incluso estuvieron al frente de estos esfuerzos. Entonces es un gusto. En lo personal, creo que de alguna manera todos hemos remembrado lo que dijo ya Heráclito 400 años antes de Cristo. Lo único constante parece ser que es el cambio. Y de esto da muestra pues todo este esfuerzo en el que algunos de nosotros hemos tenido la gran oportunidad y privilegio, y agradezco a nuestro director y a todos los coordinadores la oportunidad de haberme sumado a ellos. Creo que más que hablar de una participación puntual, quisiera decir que lo que nos muestra esta gran obra en su conjunto es un mosaico
un mosaico de diversas aproximaciones a los fenómenos jurídicos que están plagados de un trasfondo político, de un trasfondo social, histórico, pero que también están ahora plagados por otros, influencias. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestros grandes problemas nacionales, creo que ya no solo son nuestros grandes problemas nacionales, sino cómo los grandes problemas internacionales están generando los grandes cambios nacionales. Creo que esta oportunidad, esta obra, de tener diversas formas de habernos dado la oportunidad de abordar los problemas jurídicos, nos da esta perspectiva de acercarnos a estas problemáticas desde la perspectiva antropológica, filosófica, obviamente jurídica, histórica, y bueno, ahora hasta me doy cuenta que desde las neurociencias, ¿no? Lo cual nos habla de un abanico de posibilidades de profundizar nuestros problemas, que es de una gran riqueza y que se puede encontrar justamente en estas obras. Además, creo que este tema del pluralismo jurídico no solo es pluralismo jurídico, hablar ahora de nuestros grupos indígenas, que también paradójicamente encontraron reconocimiento hasta 1992 en nuestro texto constitucional, sino también hablar de este pluralismo jurídico transnacional, que desde estos foros internacionales, OMC, Banco Mundial, Fondo Monetario, están creando las nuevas formas de regulación y que no están pasando por un Senado y que no están pasando por un órgano de representación, por un órgano formal de creación del derecho, pero que son derecho. Y al final del día, si no cumplimos esas reglamentaciones, no entramos en el marco de una serie de acuerdos. No sé si ahora, a partir de estas lecturas, encontramos más respuestas o nos replanteamos nuevas preguntas. Pero pues yo invito a todos a sumarse a este esfuerzo y creo que sí, ya se ha dicho antes, esto sin duda constituye un catálogo de uno de los instrumentos que servirán de acicate, de seguimiento, pero también de punto de partida para nuevos abordajes de nuestros grandes problemas. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiendo el orden de la mesa, cedo la palabra al doctor Alfonso Herrera, por favor. Muchas gracias. Yo quisiera simplemente referirme muy brevemente en mi condición de co-coordinador de una de las obras a las que agradezco que el doctor Pedro Salazar se haya referido al principio, que es la obra del juicio de amparo en el centenario de la Constitución Mexicana de 1917, que tuvimos oportunidad de coordinar con Eduardo Ferrer MacGregor. Y para ahorrarnos simplemente el espacio, quisiera decir algunas cuestiones de numeralia en relación con estos dos tomos que conforman este libro. Participaron 68 autoras y autores que integran un total de 65 estudios. Aprovecho, por cierto, para disculparme con los autores, de algunos de ellos presentes, porque no se les ha hecho llegar todavía. Yo lo acabo de recibir esta mañana. Estos dos tomos, especialmente con el doctor Héctor Salió Fix. el viernes, nada más. Me disculparía entonces en este momento con el doctor Héctor Fix Fierro, con el doctor Soberanes, con el doctor Raúl Contreras, que participaron vehementemente en este proyecto. Está dividida la obra en 13 capítulos a lo largo de 1170 páginas, en donde se abordan temas. Un capítulo primero, el enfoque fue tener una visión general de pasado, presente y futuro, dejando una apertura inicial a los autores para que ellos se sintieran cómodos en sus estudios, pidiéndoles que reflexionaran precisamente en el seno, digamos, del centenario, pero también solicitándoles una visión crítica respecto al análisis que estuviesen haciendo, ya sea histórico o ya sea procesal o incluso en perspectiva de la institución del amparo. Estos capítulos entonces se refieren a la historia del amparo. En un segundo momento, estudios acerca del centenario en sí mismo, en perspectiva del amparo. Posteriormente, un análisis duro de procesal constitucional, es decir, demanda, cuestiones que tienen que ver con las medidas cautelares, que tienen que ver con la sentencia. Otros capítulos más en relación con la jurisprudencia, otro en relación con las sentencias, otro en relación del amparo en su relación con el proceso penal acusatorio, que interesa a unos expertos de aquí en la mesa, como el doctor Sergio García Ramírez, por ejemplo, que ha trabajado este tema por tanto tiempo, su relación del amparo con la materia electoral, y algunos otros, me parece, aspectos que terminan por hacer de esta obra, me parece, una obra que alcanza un amplio espectro de nuestra máxima institución procesal. Finalmente quisiera decir que, a pesar de que no es explícito en el libro, aunque sí lo mencionamos en el prólogo, de alguna manera estos dos tomos vuelven a ser un nuevo homenaje, digamos, a un jurista
digamos, emblemático para el derecho en México y sobre todo para la máxima institución procesal, que es el amparo, que es don Héctor Fix-Zamudio. En las primeras líneas de este prólogo decimos, en las últimas del prólogo, lo que decimos es que el sistema del amparo mexicano le debe al don Héctor Fix-Zamudio las grandes reformas que tuvo y también le debe la gran reforma que todavía, por cierto, no termina de cuajar del todo, del 6 de junio del 2011, hermanada con la de Derechos Humanos, y la propia ley de amparo del 2 de abril de 2013, que acaba de cumplir justamente 4 años de vigencia. Entonces, quisiera enfatizar eso, es un homenaje también al maestro Fix-Zamudio. Muchas gracias. Roberto, por favor, colaborador de 100 ensayos. Muchas gracias. Nada sería posible sin el envío de una invitación, y yo agradezco infinitamente a Pedro Salazar y por supuesto a Francisco Ibarra el hecho de que me hayan invitado a esta mesa. Yo quiero referirme a un par de ideas simplemente. El doctor Valadez comentó algunas cuestiones y sabemos todos que aproximadamente cada 52 días se reforma nuestra Constitución, y esto hace muy difícil para los que nos gusta estudiar y escribir el poder expresar de mejor forma algunas cuestiones. Y si bien se celebra una Constitución a 100 años donde existía un 90% de analfabetas y ahora el 90% que ahora da cuenta el director de la facultad es de las personas que no conocen a nuestra Constitución, el escenario no es muy aliciente. Pero solamente quiero referirme a las señales que estamos viviendo el día de hoy de aquellos que por mandato constitucional son guardianes de la Constitución. Y me refiero a las señales a través de las resoluciones que se han dado últimamente, y solamente quiero referirme a una, concretamente a las restricciones. Y esto viene a colación, dado los 3 minutos que tenemos a manera restrictiva. Concretamente es esta situación. Es posible que, si bien el artículo 100 determina cierta restricción constitucional taxativa, la ley de amparo en el artículo 61 fracción tercera establece la improcedencia de la acción de amparo en contra de las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal para casos concretos. ¿Cómo es posible que exista un acuerdo en donde en su artículo 96 no solamente faculte al órgano investigador de un juez o un magistrado, quiero decir, yo soy litigante, para que durante la tramitación de un procedimiento pueda ser suspendido y, por otra parte, se le descuente hasta el 33% de su salario, y contra esa resolución no pueda promoverse el juicio de amparo, que por supuesto aquí se ha dicho es una de las instituciones por demás importantes como protector? ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿En dónde ubicamos el principio pro persona? ¿Cómo es posible que no se pueda empatar al nivel de del máximo tribunal las ideas de estos principios, y se determine que cuando exista, mejor dicho, una restricción constitucional, no podamos abrir la puerta a los derechos humanos y al gran logro que se hizo en el 2011 al reformarse el artículo 1 constitucional? ¿Cuáles son las señales entonces que vendrán en el 2018 a nivel político? Si retomarán estas ideas que los maestros han publicado y se atreverán a proponer en una agenda el hecho de reestructurar a nuestra Constitución. ¿Cuáles serán las señales? Pues habrá que esperar los movimientos de estas autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias a Roberto, que además viene de Puebla, para aprovechar estos valiosos 3 minutos. Por favor, Isabel, tienes la palabra, también por 3 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, es todo un honor. Gracias al doctor Ferrer MacGregor por invitarme a escribir en Derechos del Pueblo Mexicano, al director Salazar y a todos los doctores que han precedido y que me impresiona al hablar ahora. Me parece que mi intervención sea la última. Tiene cierto sentido porque el artículo, el derecho que me tocó comentar es el derecho a protección de datos personales, el derecho a privacidad, de muy nueva inclusión, y que
y quizá que ha sido analizado o visto como de una manera muy técnica, y me parece que en los últimos tiempos estamos viendo cómo este derecho es el derecho que dentro del entorno digital se constituye como en el derecho más constitucional, porque lo que se protege es a la persona en cuanto al tratamiento de su información, especialmente por medios electrónicos o telemáticos o de cualquier otra envergadura. Y les quiero solo llevar a la cabeza la idea de lo que está ocurriendo con la persecución de nuestros connacionales en el país del norte. Si no hubiera tratamiento de datos personales, no es posible llegar a ellos. Igual, ¿no?, con la magnitud, haciendo una comparación en cómo surgió este derecho como consecuencia de los totalitarismos fascistas de la segunda mitad del siglo pasado, en que se llevaba a la gente a campos de concentración basada en tratamientos de información, ahora se puede conseguir tener a esa persona, convertir a esa persona en lo que el constitucionalista Rodotà llama un ciudadano de cristal, un ciudadano de vidrio, en vez de la transparencia gubernamental, a la que sí tiene que ser transparente y sí tiene que ser esta caja de cristal, lo que el gobierno ¿no?, en términos de rendición de cuentas, el ciudadano no se puede convertir en un hombre de cristal, en un ciudadano de vidrio. Por eso hoy en día 1984 se convierte en el libro más leído, ¿no?, porque nos estamos dando cuenta que cuando tienen nuestra información personal nos tienen a nosotros, y por lo tanto este derecho a la protección de datos personales, que muchas veces se habla o se le tiene como un derecho visto desde la técnica, en realidad se enraiza como cualquier derecho humano en la libertad y la dignidad humana, la cual no es posible preservar si se lee, y gracias a Dios en nuestro ordenamiento jurídico es consustancial al ser humano. En cambio en el ordenamiento anglosajón se tiene que ganar o se puede perder. Por lo menos nosotros, cualquier ser humano nace con esa dignidad y por lo tanto hay que preservarla, y una de las mayores herramientas en cuanto a su uso, su potencialidad, es ese tratamiento de datos personales, porque quien tiene esa información personal tiene a la persona. Entonces, bueno, pues muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Jaime Flores, 3 minutos, por favor, para hacer la palabra a nuestro director. Gracias. Bueno, sí, la última mujer, el último. Ya dejé. Bueno, yo me congratulo porque estamos conmemorando este centenario de la Constitución del 17, pero sobre todo me congratulo porque lo hacemos de manera crítica, con conciencia crítica. No creo que estemos completamente satisfechos. Creo que tenemos 100 años de una Constitución que ciertamente inspira grandes ideales, nobles ideales, pero creo que también tiene puntos donde tenemos que retomar, relanzar algunas ideas hacia adelante. A mí me gusta mucho, y lo comparto con el doctor Valadez, este sentimiento de alguna forma reconocer que pues, sí es importante conmemorarlo, y que tenemos 100 años de Constitución del 17, y que quizás tendremos muchos más de esa Constitución. Pero sobre todo el reto es que tengamos una nueva constitucionalidad, esa invitación a la que nos llama con este tratado, de tratar de ir poniendo estas ideas en forma. Yo lo entiendo muy bien, y quisiera yo nada más compartirles, porque bueno, yo quiero hablar a título de colaborador de uno de los textos donde hacemos análisis ya de casos concretos. Me tocó concretamente principios de igualdad y no discriminación, México y la Constitución Interamericana. Entonces ese fue uno de los que me tocó. Me toca coordinar la parte de filosofía y teoría del derecho para el diccionario del doctor Soberanes, pero también me tocó coordinar un libro que se llamó Doctrina Constitucional Mexicana. Yo espero, Diego, no aspiro a que sea el tratado, pero por lo menos a una primera compilación de algunos de estos autores que sirvan para empezar a tener este tratado que creo que mucha falta nos hace. Y simplemente quisiera yo aludí a este último libro que coordino yo, pero sobre todo quisiera comentarles y citar brevemente a Hilario Medina en las palabras que da al final del Congreso Constituyente del 17, y él básicamente hace, creo yo, estos votos que de alguna forma creo que estamos refrendando hoy, insisto, como con una conciencia crítica, lo estamos retomando el día de hoy, y dice él, Hilario Medina, con motivo de la clausura del Congreso Constituyente, al referirse a la Constitución, él no solamente hacía votos para, cito, que esa obra viva, que esa obra perdure, que esa obra sea duradera, que se haga vieja, que esa obra la defendamos todos y cada uno de nosotros, sino además exhortaba, y eso me parece el punto de Diego, hacer que todos y cada uno de nuestros conciudadanos la sienta, la viva, la comprenda y la respete. Muchas gracias. Gracias, señor. Muy bien, muy buen cierre.
Cedo la palabra a nuestro director para el cierre del conversatorio. Pues no serán 3 minutos, será 1 para cerrar a las 2 en punto como nos lo habíamos propuesto. Yo lo único que quiero es agradecerles en verdad, ya lo decía yo, la dedicación, la inteligencia y además las aportaciones inter y multidisciplinarias para pensar nuestra Constitución. Yo estoy convencido de que el derecho no se puede ya pensar, digamos, solamente hacia su interior. El derecho tiene que mirarse desde fuera, el derecho tiene que mirarse en su interacción con múltiples disciplinas y con múltiples saberes. El derecho es interpelado desde muchos puntos de vista y para poder dar respuestas a esas interpelaciones tiene que abrirse a pensar sí jurídicamente, pero a pensar también con una perspectiva jurídicamente crítica cuáles son las problemáticas a las que tiene que dar respuesta. Si no miramos al derecho como lo que es, un instrumento que debe ser útil para coordinar una convivencia pacífica en comunidades diversas y complejas como las nuestras, me parece que nosotros mismos erosionamos las condiciones de posibilidad de la construcción de un Estado de Derecho que todavía sigue siendo, en muchos sentidos, un horizonte deseable en nuestro país. Así que, en verdad, muchas gracias y lo digo con mucha sinceridad a todas y a todos y cada uno de ustedes, muchas felicidades. Gracias, hasta la próxima.